Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Reiteramos nuevamente la invitación, el mostrarles, hermanos, el hecho de que haya personas nuevas, invitadas. Nos es un placer que estén en medio de nosotros. De verdad que es bueno que estemos juntos. Hoy tendremos una acción de gracias que por la temporada que nos tocó no nos fue posible celebrarlo antes, pero bueno, con la ayuda de Dios estamos aquí presentes. Vamos a dar inicio a la enseñanza, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué. Hermanos, estamos empezando un año en nuestra primera semana. Es nuestro segundo sermón de este año. ¿Sí escucha bien atrás, en la parte de atrás? ¿Sí? Mechita, ¿se escucha bien allá atrás? Ok. Es nuestro segundo sermón de este año. La semana pasada nuestro hermano Alejandro nos compartía acerca de aquella parábola la cual el Señor viene y busca fruto y no haya fruto. Y de verdad que es bueno y es importante que cada uno de nosotros que tenemos de cierta manera conocimiento de la palabra, cada uno de nosotros que hemos alcanzado la gracia, que hemos alcanzado el perdón, que hemos sido justificados, miremos en nuestras vidas si estamos dando ese fruto que Dios desea y que Dios quiere que estemos dando constantemente en nuestras vidas. Y una de las maneras de dar ese fruto que honra, que glorifica a Dios, es lo que podemos ver en la enseñanza que el Señor Jesús nos da en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando habla acerca de que Él es la vid verdadera. Y una de las maneras de estar dando ese fruto adecuado, ese fruto en su tiempo, en su momento, la única manera es estar pegados a la vid. La única manera de que nuestra vida esté siendo un fruto y un olor fragante a Dios es estar pegados a la vid. Y esa enseñanza en su esencia lo que te da o lo que nos transmite es que debemos de depender de Él. Debe haber una dependencia total, absoluta, en todas y en cada una de las cosas que nosotros hagamos, querramos hacer en nuestra vida, una dependencia total. En el camino al cual el Señor nos invita a caminar, o nos invitó desde algunos hace un año, hace 2 años, algunos hace 5, algunos 15, algunos 20, otros 30, otros 40 años tienen de que el Señor les invitó a caminar el camino del cristianismo. La invitación que el Señor nos hace desde que nosotros llegamos a Cristo, el Evangelio y la palabra nos hace ver que si nosotros no dependemos de Cristo, nuestra vida cristiana va a tener muchas complicaciones, va a tener muchas dificultades. Es cierto que el cristianismo y la vida cristiana constantemente se van a presentar dificultades, porque el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Las aflicciones jamás van a faltar en la vida del cristiano, jamás. Pero el cristiano tiene una esperanza, que es Cristo Jesús. Él es el que lo sustenta, Él es el que lo guía cuando no sabe qué camino tomar, Él es el que le da discernimiento para mirar las cosas. Y en conclusión,
el cristianismo es una dependencia total y absoluta de Cristo. Por eso cuando el cristiano empieza a caminar en su propia voluntad, empieza a confiar, porque es un hombre que quizá ha estudiado, ha leído la Escritura muchas veces, a lo mejor es un hombre que tiene 20, 30 años en el camino, y a veces el hombre puede pensar que eso es una garantía de que su vida está llevando fruto. Y no, hermanos. Hay muchas personas que tienen mucho tiempo en la religión, pero sus vidas no están dando ese fruto adecuado que Dios quiere que demos. Entonces, y creo que Dios ha dado los medios de gracias, muchos medios de gracia, para que todos nosotros demos ese fruto adecuado, ese fruto que glorifica a Dios. Para aquellas personas que no han tomado esa decisión de seguir a Cristo Jesús. Cuando digo que no ha tomado la decisión, porque es importante que nosotros tengamos presente que lo que el Señor viene a hacer con su palabra, con su evangelio, es que nos muestra el camino hacia la vida eterna y nos muestra el camino que nos va a llevar a la perdición. Y el hombre, ya con la influencia del Espíritu, con la gracia en su vida, entendiendo qué es bueno y qué es malo, entonces el hombre debe de mirar y decir: yo sigo a Cristo Jesús. Su palabra es verdad, la palabra tiene la razón, es correcto lo que dice, el evangelio me va a traer salvación, lo tomo, lo abrazo. La oportunidad que tuvo el joven rico y no la aprovechó. Él tenía el deseo de seguir al Señor Jesús, el deseo, el anhelo, e incluso él fue enseñado de una manera, fue enseñado en la ley porque él tenía conocimiento de la Escritura, él guardaba, él decía que guardaba todos los mandamientos, a lo cual el Señor Jesús le pide algo, y todos sabemos la historia. No estuvo dispuesto. Lo que más amaba, lo que más deseaba, de lo que él dependía, no quiso soltarlo. Y el Señor Jesús le dijo: no, al camino al cual yo te estoy invitando, no quiero y ni debes de depender de nada, solamente de mí. Porque yo voy a ser el que te voy a llevar hasta el final. Le hizo la invitación, pero el joven no quiso. Y es un ejemplo que podemos tomar constantemente para que nosotros podamos mirar que la persona es la que tiene que tomar la decisión ya con la influencia del Espíritu, que el Espíritu ya lo convenció, ya le mostró que necesita un Salvador, ya le mostró que hay un cielo y que hay un infierno, y ahora la persona tiene que tomar la decisión. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros atendamos al llamado de Dios y que la vida cristiana siempre va a ser de depender de Cristo Jesús. Siempre. En el momento que una persona deja de depender del Señor Jesús, empieza a poner su pensamiento en primer lugar, empieza a poner su idea en primer lugar, considera que ahora él ya ha alcanzado un grado de sabiduría, considera él que ya ha alcanzado un grado de madurez y ahora puede darse ciertos permisos en sus vidas. Un 100% que esa persona no tardará en deslizarse y deshonrar a su Señor, porque dejará de llevar ese fruto que glorifica y honra a Dios. Hermanos, y yo creo que firmemente que la voluntad de Dios es que todos nosotros, a todos aquellos que hemos creído a la palabra y a todos aquellos que en algún momento vas a tomar la decisión por medio de la palabra, por medio de la influencia del Espíritu para seguir a Cristo Jesús, Dios quiere que nos vaya bien a todos. Dios quiere que te vaya bien a ti
Dios quiere que en estos años que nos toquen vivir, sean muchos, sean pocos, no lo sabemos, pero los años que nos faltan por vivir, Dios quiere que los vivamos confiando en Él, dependiendo de Él, y que de verdad podamos vivir esa vida cristiana que Él desea en nuestras vidas. Dice la palabra que en Cristo estamos completos. Cuando nosotros nos tomamos de Cristo, de la palabra, de su evangelio, vamos a estar completos. No vamos a tener necesidad de otras cosas, como las personas que no conocen a Dios, porque dice la palabra que ellos buscan otras cosas. Ellos anhelan otras cosas. ¿Por qué? Porque no se les ha abierto los ojos. Dice en Corintios que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de ellos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca. Y por eso es que ellos no pueden buscar las cosas espirituales, las cosas celestiales, porque están ajenos, no las alcanzan a mirar. Pero nosotros, que por la gracia de Dios, por el favor, la misericordia, nuestros ojos se nos han sido abiertos. Ahora nosotros tenemos que mirar las cosas que nos van a llevar a vida eterna. A vida eterna. Esta enseñanza, hermanos, yo le decía que Dios, su deseo es que a todos nosotros nos vaya bien, y creo que también usted quiere que le vaya bien en este año y los que vengan. Hemos terminado un año, hermanos, para nosotros hemos terminado un año. Para Dios el tiempo, dice la palabra que 1000 años para Dios es como un día. Para nosotros ha terminado un año, y en ese año pudimos lograr muchas cosas. Pudimos lograr, yo le decía a mis hermanos el día viernes en el discipulado que los grandes hombres que se dedican a hacer dinero, hombres que están envueltos en el negocio, cada fin de año ellos se sientan, meditan y dicen: a ver, cumplí mis objetivos, cumplí mis propósitos. Si me fijé de meta 10 objetivos, alcancé 6. Inmediatamente la mente empieza a decir: a ver, ¿por qué los otros no se cumplieron? Porque hubo una falla en esto. Porque no seguí este procedimiento. Por esto. Y empieza y dice: no, para el año que viene esos objetivos los voy a alcanzar. Y van a reestructurar su manera de trabajo, van a reestructurar muchas cosas. ¿Por qué? Porque quieren cumplir sus objetivos. Entonces, qué interesante sería que nosotros como cristianos tomáramos un tiempo y nos sentáramos y dijéramos: a ver, ¿qué propósitos se cumplieron en mi vida este fin de año? Hace un año batallaba yo con la incredulidad. Tenía yo esa dificultad. Era yo muy tentado a ser incrédulo y sentarme y decir: a ver, ¿he madurado en esa parte? Me he tomado de la palabra, he confiado en Cristo Jesús, y al día de hoy puedo decir que esa dificultad, que esa tentación a la cual estaba yo siendo llevado constantemente, la he vencido. Y ahora confío plenamente, ahora mi fe ha aumentado. Eso sería bueno e interesante, hermanos, para que nosotros miremos cómo estamos dando fruto en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien, hermanos? ¿A nadie? ¿A cuántos quieren que les vaya bien este año? A todos, hermano. Yo deseo que me vaya bien, porque si me va bien a mí, le va bien a mis hijos, le va bien a mi esposa, le va bien a mi familia. Y si yo estoy bien en casa, yo voy a estar bien en la iglesia. Voy a poder relacionarme con mis hermanos, con mis hermanas. Pero si a mí no me va bien, voy a estar preocupado, angustiado, turbado. Voy a descuidar a mi familia, voy a descuidar a mis hijos. Llegar a la iglesia se me va a hacer complicado y voy a poner y va a haber muchas dificultades en mi vida. ¿Por qué? Porque si a la persona que está como líder en la casa o en cualquier área de esta vida, si no le va bien, no le puede ir bien a las demás personas.
Entonces, hermanos, creo que aquí vemos muchos padres de familia, hay muchas madres que realmente necesitamos que nuestras vidas prosperen. Cuando digo que prosperen, hermanos, no se nos vaya a nuestra mente a que el hermano hoy nos va a hablar acerca de que este año sí nos va a prosperar Dios económicamente. No, hermano, y Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Pero el objetivo principal de Dios, cuando la palabra nos invita a que todo nos va a ir bien, ahorita el versículo que vamos a leer nos habla de que nos va a ir bien en nuestra vida interior, nos va a ir bien en aquel hombre nuevo que ha sido creado, aquel nuevo hombre que ha nacido de nuevo y ahora va a estar bien, todo le va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a ir siendo capacitado, va a ir siendo entrenado, va a ir siendo enseñado, y las cosas que él haga, las cosas que él decida, le van a ir bien. Porque la vida del cristiano no es el hecho de que tome una decisión y ya no. Antes de tomar esa decisión, si es hijo de Dios, consultó a Dios, pensó, analizó y dijo, es la decisión correcta, la hago. Y cuando lo hace bajo un principio, no de un hombre, no de una idea, sino lo hace bajo el principio de aquel Dios en el cual creemos, le va a ir bien. Vamos a leer en Josué capítulo 1, versículos 7 y 9. Es un pasaje bien conocido, hermano. Además, yo creo que si te lo digo, ¿qué dice? Ya sabes qué dice, hermano. Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjese cómo la palabra de Dios le está hablando a Josué. Él va a emprender una caminata muy distinta a la que él estaba acostumbrada a hacer. Él era el ayudante de Moisés. Él era el que veía cómo Moisés se conducía, cómo Moisés se relacionaba con Dios, cómo se relacionaba con el pueblo, cómo hablaba, cómo buscaba a Dios, cómo tomaba la decisión. Él solamente era el acompañante. Pero pasó lo que le tiene que pasar a toda persona. Moisés murió y alguien tenía que suplir su lugar. Y Josué, podemos decir, Josué, qué afortunado Josué. Podemos leerlo, hermano. Pero tomar esa gran responsabilidad de empezar a guiar al pueblo. Y no era un pueblo dócil, hermano. No era un pueblo amable. No era un pueblo que su fe estaba firme. Era un pueblo que constantemente tenía esas dificultades. Era un pueblo que constantemente alzaba sus ojos arriba y empezaba a ver la querella. Josué sabía cómo ese pueblo, cuáles eran las características de ese pueblo. Podemos leerlo acá, qué afortunado Josué, qué privilegio de tomar el lugar de Moisés. Pero también Moisés sabía toda la dificultad que se vendría. O incluso a lo mejor él alcanzaba a mirar algunas dificultades, pero yo creo que no alcanzaba a mirar realmente lo que iba a implicar todo eso. Y por eso es que Dios desde un inicio le empieza a mostrar características sumamente importantes para que las tenga presente. Y que a lo mejor él era esforzado, a lo mejor él era valiente, porque nos los dice cuando, en la manera en que Josué acompañaba a Moisés. Pero una cosa es ir de acompañante y otra cosa es que ahora seas tú el que haga las cosas. Ahora seas tú el que ahora decidas. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que a veces nos acontece a nosotros, ¿no? Hermano, nosotros, o yo, hermano, en lo personal, llevo algunos años en el ministerio y pastoreando,
Pero tenemos a nuestro hermano Alejandro, que es un pastor de muchos años, con experiencia, hermanos. Cuando nosotros vemos un asunto así difícil, o sea, a lo mejor sabemos lo que tenemos que decir, pero ¿sabes qué, hermano? Échatelo tú mejor. Tú haz las cosas, tú da el consejo, porque son dificultades, hermanos. Pero llegará el momento, como a Josué le llegó, que él tendrá que hacer las cosas. Entonces Josué tenía que empezar a tomar decisiones muy claras, no con una familia, sino con un pueblo completo entero. Y Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. No te apartes. Ni tantito te des permiso y que digas, bueno, es que yo creo que aquí la palabra está diciendo esto, pero yo creo que si hago esto no hay ningún problema. No, Dios está siendo muy claro con él en específico y dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Se me viene un ejemplo, hermano. Por ejemplo, he escuchado a varias personas que dicen, la palabra dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí hemos escuchado ese pasaje, hermanos? De otra vez estaba yo platicando con una persona, lo vi echándose unas copitas. A los 8 días lo encontré y le digo, oye, ¿no estás yendo a la iglesia? Sí, hermano, estamos yendo a la iglesia. Le digo, ¿cómo estás? Bien, hermano. Bien, sigo liderando el grupo de varones. Digo, oye, pero ayer te vi, hace 8 días te vi que estabas echándote unas copitas. Ah, dice, pero ¿qué tiene de malo? Dice, la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Yo me tomé 2 copitas nada más, yo no me emborraché. Saco este ejemplo. Dios le está diciendo a Josué, no te apartes, ni siquiera un poquitito, y empieza a poner tu propia idea, tu propio pensamiento. Porque el día que el hombre empieza a poner su pensamiento, empieza a tomar el camino de aquel grupo de personas con el cual el Señor Jesús siempre chocaba con ellos. Aquellos hombres intelectuales, fariseos, escribas, que ellos llegaron a un punto que creyeron que eran muy sabios, muy inteligentes y empezaron a poner sus propios estándares, empezaron a poner sus propios principios y los mandamientos de Dios los empezaron a hacer a algún lado y le empezaron a dar más valor a su manera de pensar y de creer de ellos. Aquí Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente con un solo propósito. No le está diciendo, esfuérzate para hacer muchas cosas materiales y sé muy valiente porque vas a tener que trabajar mucho y va a haber momentos que vas a estar bien cansado, pero tú tienes que ser valiente, tienes que enfrentarte. No, Dios le está diciendo con un propósito, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para guardar, trabajar en las cosas espirituales, porque la palabra de Dios es espiritual. Trabajar. Esfuérzate, sé valiente, vas a tener muchas dificultades, primeramente con el pueblo, después con los vecinos, después con los otros pueblos, pero si tú te esfuerzas, si tú tienes claro esto, las cosas van a funcionar. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en
todas las cosas que emprendas. En todas las cosas. Aquí Dios le está hablando a Josué y definitivamente le está hablando a un líder. Y lo que el líder va a hacer encaminando para guiar a este pueblo es relacionado a las cosas, al camino, a la trayectoria que Dios está invitando a Josué a tomar esa gran responsabilidad. Pero también dice la palabra, dice que todo, cuando dice que todo te saldrá bien, la palabra de Dios no es así como que te lo dice de una manera como para estimularte o para animarte, no, porque cuando la palabra de Dios dice algo es que es así, todo te va a ir bien. Cuando una persona empieza a hacerle caso a la Escritura, le empieza a dar el valor, la importancia y sigue los puntos a seguir como la palabra nos los enseña, realmente todo le va a ir bien. Y no está hablando de una manera material, que va a tener su resultado bueno, hermano, las cosas materiales. Porque cuando la persona está bien de una forma espiritual, cuando la persona toma la palabra, cuando la persona toma el consejo que Dios le da, cuando la persona recibe la instrucción que la palabra le da, cuando se deja enseñar, como dice la palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, con un solo propósito, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Eso es estar bien, hermano. Todo te va a ir bien. Está hablando primeramente de una manera espiritual. Imagínese una persona que antes llevaba una vida desordenada, descontrolada, no sabía hacia dónde ir, no tenía una identidad, no tenía a Cristo, su familia destruida, pero viene a Cristo y Cristo en su amor, en su misericordia le muestra su luz, le muestra su amor, su perdón, lo justifica y la persona empieza a ser una persona que empieza a ser cuerda. Es más, como lo que la palabra nos enseña con el hombre gadareno, un hombre totalmente perdido, esclavo, atormentado, no era dueño de su voluntad, pero el momento que Cristo tiene el contacto con él y hace esa obra tan maravillosa como la ha hecho con muchos de nosotros, ese hombre, dice la palabra, que después de que era un hombre que daba miedo a sus vecinos, al pueblo, nadie quería acercarse hacia él. De repente lo ven sentado y la palabra de Dios da el testimonio que estaba sentado en su juicio cabal. En su juicio cabal. Entonces este hombre, su primer decisión, ¿qué dice? Déjame seguirte, Señor. Déjame seguirte. Quiero seguirte. Empieza a mirar la vida con valor. Empieza a tomar las mejores decisiones. Sí, querida persona, el tomar la decisión de seguir a Jesús es la mejor que el hombre puede hacer. Es la mejor decisión que puede hacer. El que el hombre, influenciado por su espíritu, por la palabra, toma la decisión, se doblega ante su Señor y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Me pongo a tus órdenes, me pongo a tu disposición, Señor. Tú me has perdonado, tú me has justificado, tú me has liberado, ahora soy libre, ahora tengo una identidad, ahora sé cómo me llamo, ahora sé hacia dónde voy. Ahora veo con claridad el camino del bien y del mal, Señor. ¿Qué quieres que haga?
Cuando la palabra de Dios está diciéndonos acá que todo nos va a ir bien, es porque la persona, al agarrarse de la palabra, empieza a ser sabio. Sabio. Empieza a ser entendido, empieza a tener discernimiento entre el mal y el bien. Por muy disfrazado que el diablo quiera engañarte y te pone una cosa y pareciera como no la entiendes, como que no la alcanzas a mirar, por muy disfrazada que esté, cuando la persona está tomada de Dios y está en una dependencia de Dios y está esforzándose por guardar, por abrazar, por cuidar de honrar a Dios, va a tener ese discernimiento entre el bien y el mal. Mire lo que dice aquí en Proverbios, si me acompaña en Proverbios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el momento que el hombre, la mujer, el joven empieza a darle el valor a la palabra, y para él es muy importante, el hombre empieza a ser sabio. Sabio. Todos somos dotados de inteligencia, pero pocas personas alcanzan esa sabiduría. Y esa sabiduría no la obtienes no hay alguna escuela, no hay alguna universidad que digas, yo voy a elegir la carrera de la sabiduría. No la hay. No la hay. ¿Por qué? Porque no son cosas terrenales, son cosas celestiales. Esa sabiduría la da Dios. Y no la da Dios a hombres que sean muy cultos, hombres que sean muy entendidos, que tengan 10, 15, 20 títulos, hombres que se saben relacionar perfectamente con personajes muy altos, personajes muy ricos. No. Esa sabiduría Dios la da cuando el hombre o la mujer le empiece a dar lugar y el valor a su palabra. Y el hombre empieza a ser sabio. Ahora el hombre no toma sus decisiones por tomarlas. Ahora el hombre, cuando va a tomar una decisión, contempla las cosas buenas que le pueden suceder, pero también sus ojos alcanzan a mirar las cosas malas que podrían suceder. Por ejemplo, que yo desee hacer un trabajo y ese trabajo me va a generar mucho dinero, pero implica darle más tiempo, implica darle más esfuerzo, implica que si de por sí los trabajos que tenemos muy poco tiempo nos dan y nos dejan para estar en casa, para estar con la familia, para estar con los hijos, hermanos, las jornadas de trabajo, la mayoría de nosotros creo que desarrollamos jornadas largas y muy poco tiempo nos deja a veces como padres para estar con la familia, con los hijos. Muy poco tiempo nos deja. Pero imagínese en un momento así donde está un trabajo y quizá va a ir muy bien, pero eso implica más tiempo, más desgaste, más preocupación. Si el hombre no es sensato y no está tomado de la palabra de Dios, se va a dejar llevar por sus emociones, se va a dejar llevar por lo que sus ojos miran y quizá va a pensar, va a decir, no, es que a mí aquí sí me va a ir bien y quizá con eso puedo vivir una vida más cómoda. Adelante, si lo puedes hacer, hazlo, pero contempla que no vaya a afectar tu vida espiritual. Porque si la persona, el discípulo, empieza a descuidar su vida espiritual, no va a tomar buenas decisiones.
no las va a poder tomar. ¿Por qué? Porque su cabeza, su mente, su razón va a estar preocupado en otras cosas. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros abracemos la palabra de Dios. Dice en el versículo 8, ¿qué tiempo o cada qué tiempo nosotros tenemos que ser fuertes, que ser valientes? Hermanos, cuando la palabra de Dios que seamos, dice, esfuérzate y sé muy valiente. Hermano, ¿cuántos de nosotros, y me enumero yo, hermanos, porque en el tiempo que llevamos caminando en la vida cristiana, cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en los cuales ante las dificultades, ante las aflicciones, por no tener quizá el discernimiento adecuado para conducirnos en nuestra vida cristiana, pasamos por momentos en los cuales decimos, híjoles, mejor me voy a apartar un poquito de la iglesia y voy a hacer algunas cosas. ¿Cuántos de nosotros se nos ha venido ese pensamiento? Y pensamos que esa es la manera de corregir las cosas. No, hermano, esa no es la manera de corregir las cosas. A ver, cuando una persona está enferma, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo correcto? Ir al doctor. ¿Por qué? Porque se siente mal. Bueno, fíjese, la misma naturaleza, nuestra vida secular, lo podemos mirar, o sea, es la lógica. Bueno, cuando yo me siento mal espiritualmente, ¿a dónde tengo que ir? Con Dios. ¿Y Dios dónde está? En tu casa sí está Dios, pero no tan solo en tu casa. Dios está en la iglesia. Entonces tienes que venir a la iglesia. Pero fíjese cómo el diablo engaña y dice, no, yo no voy. Yo no voy. Hermano, y lo que estoy diciendo no es que esté yo aludiendo a alguien, hermano. Es algo que yo pasé. Y que el diablo a veces quiere engañarte. Y piensa uno que la mejor decisión es dejar de ir a la iglesia. Y no, esa no es la mejor decisión. La mejor decisión es ir a la iglesia, porque ahí Dios nos va a hablar, ahí Dios nos va a dar la medicina que necesitamos, ahí Dios nos va a dar dirección. Pero la persona que es sabia y está tomada de la palabra de Dios, en esos momentos difíciles, va a poder tomar la decisión correcta. Entonces, ¿cada qué tiempo nosotros tenemos que esforzarnos? Cuando las cosas vayan bien, cuando emprendí un negocio me está yendo de maravilla, entonces estoy esforzándome y le doy gracias a Dios. Hermano, la palabra de Dios aquí, Dios no le está diciendo a Josué si te va bien, si te va mal. No. Él le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando dice que nunca se apartará este libro de tu boca, lo que está hablando es que su vida, su manera de hablar, su manera de conversación, su manera de instruir, su manera de dirigir, sea conforme a la ley. Que no le, como dicen los chavos, que no le ponga crema a sus tacos, que no le ponga su idea, que no le ponga su experiencia, que no le ponga su sabiduría, no. Que Josué instruya al pueblo conforme a lo que en la palabra está establecido. Hermanos, si nosotros instruyemos a nuestros hijos conforme la palabra nos los enseña, la palabra no falla.
La palabra es veraz, la palabra es certera, la palabra se cumple. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra de las cosas que Dios le está pidiendo a Josué es que medite. Medite. Si Josué no meditara en la palabra, no hubiera meditado en la ley de Dios, las cosas no le hubieran ido bien. Cuando la palabra dice que medites, te da el sentido de que mires, la analices, las razones y le encuentres el propósito que Dios quiere que comprendamos. Meditar. Actualmente el mundo religioso, y ahí entramos todos nosotros que hemos conocido, nos ha costado mucho meditar en la palabra. Meditar. Razonarla. Ver, hermano, ¿cuántas veces al leer la Escritura nos hemos encontrado con pasajes donde pareciera que lo que la palabra está diciendo choca con el carácter de Dios? Y tú dices, pero a ver, ¿por qué dice esto aquí? Como que no, mi mente no alcanza a entender por qué Dios dice una cosa y aquí la palabra dice otra cosa. Bueno, ¿sabes por qué sucede eso? Porque no meditamos la palabra. Pero si tú la meditas, la meditación te va a llevar a escudriñar la palabra. Pero cuando una persona lee por leer y se va a su trabajo o se va a dormir, pero no entendió nada, solamente leyó, no meditó. Y por consecuencia, como solamente leyó, no alcanzó a entender la importancia que tiene cada palabra y cada versículo que él leyó. No alcanzó a entender el propósito. Pero una persona que medita lo que lee en ese día, en esa tarde, en esa mañana, en esa noche, empieza a mirar qué es lo que Dios le está pidiendo, qué es lo que Dios le está mostrando, qué es lo que Dios quiere que él entienda y comprenda con lo que acaba de leer, porque está meditando. Y entonces él dice, no, creo que estoy haciendo mal. Y entonces se pone a guardar lo que es correcto. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Meditas y guardas. Si no meditas, no vas a guardar. ¿No vas a guardar? Es como dice el Salmo 1, si me acompañas. Es el mismo significado que nos da la Escritura. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué podemos ver ahí? Un hombre, una persona recta. Una persona que dice su vida, los frutos que emanan de él constantemente, glorifican a Dios, honran a Dios, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuánto fruto? Su vida agradable a Dios. Pero fíjate por qué es agradable. ¿Por qué? O sea, no hace todo lo que ya leímos. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces viene la consecuencia.
por meditar, no por leer solamente, por meditar la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Prospera. ¿Por qué? Porque le da el valor a la palabra, porque le da la importancia, y entonces todo lo que hace va a prosperar. En los días difíciles va a estar tranquilo. En los días de abundancia va a estar feliz. Pero él no se va a mover, ni ella se va a mover por lo que sus ojos alcanzan a mirar, o porque este mundo se mueve de una manera y corre una corriente y corre de una manera desenfrenada. No, él sabe que está bien porque está bien con su Señor. Está en paz. Hermanos, no hay cosa más maravillosa y más hermosa y de más valor que estemos en paz con nuestro Señor. En paz con Él, caminando en su voluntad, acatando sus instrucciones y llevando a cabo todo lo que Él nos enseña. Hermanos, estamos ya por terminar y quisiera yo terminar. Quiero invitarte en esta mañana, que en este año que estamos empezando, llevamos con ese nuestro segundo mensaje, seamos valientes, seamos esforzados, porque es lo mejor para nuestras vidas principalmente, y nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros hermanos necesitan hombres y mujeres que estén llevando fruto de acuerdo a su voluntad. Mire lo que dice en 2 Corintios 6:10, y con eso terminamos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Fíjese cómo el apóstol Pablo era un hombre que meditaba abundantemente en la palabra de Dios. Dice en el versículo 10: como entristecidos, mas siempre gozosos. Para el mundo, ese pobre hombre, toda su vida lo ves así, angustiado, no tiene nada. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Del hombre interior, creado según Dios, fortalecido, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de discernimiento. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo. Está hablando del hombre interior, creado según Dios. Aquel hombre que fue perdonado, que fue justificado, que fue renovado. Y ante los ojos del mundo que no conoce a Dios y que el mundo va desenfrenando, buscando otras cosas, cumpliendo otros objetivos, luchando, perseverando. Hermanos, allá afuera las personas por cumplir sus objetivos luchan, perseveran. Son capaces de irse a vivir a otro estado. Son capaces de irse a vivir a otra nación. ¿Por qué? Porque quieren cumplir sus objetivos.
Hermanos, nosotros que hemos sido regenerados, perdonados, que tenemos la luz de la palabra, tenemos que cumplir esos objetivos espirituales que Dios nos habla a través de su palabra. Para el mundo podemos ver a lo mejor a hombres que se han dado por Dios y decimos, esos hombres no tienen cosas materiales, pero son como, estos son lo que dice el apóstol Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo decía, es que él tenía todo, hermanos, él tenía a Cristo Jesús. El que lo da todo, el que lo llena todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, que este año, de verdad, tu vida sea llena de mucha bendición de Dios. Que Dios bendiga a ese hombre interior que ha sido creado por la palabra. Que Dios fortalezca esas áreas que quizá este año que pasó estuvieron muy débiles, muy frágiles. Que Dios fortalezca esas áreas de tu vida. Que Dios, que si en este año tomaste varias decisiones no buenas, no acertadas, que este año Dios te dé discernimiento para discernir y tomar mejores decisiones. Que este año Dios te dé más sabiduría, más entendimiento. ¿Y sabes cómo lo vamos a obtener? Estoy hablando del hombre interior, hermano. No estoy hablando de este hombre carnal, porque este hombre carnal, él quiere muchos deleites carnales. Esta carne te pide muchas cosas, pero no estoy hablando del hombre carnal, sino del hombre espiritual que ha sido creado. Que aquellas áreas que no pudieron ser maduradas en el año que pasó, maduren en este año. Que tu fe aumente. Hace 2, 3 años tu fe ¿cómo estaba? ¿Estaba así? ¿Y al día de hoy está así? ¿O hace 3, 4 años tu fe estaba así y ahora está así? ¿Cómo está eso? Si la vida del Hijo de Dios, dice la palabra que la simiente de Dios está en el Hijo. Esa es la simiente de Dios. Que en este año veas y digas, híjole, tuve algunos roces con mis hermanos, tuve dificultades en mi matrimonio, me costó relacionarme con mis hijos. ¿Sabes por qué tenemos roces con los hermanos? ¿Sabes por qué tenemos dificultades con nuestras esposas, con nuestros hijos? Hay una sola causa. Una sola. Hay muchas, pero la esencia es una. Dice la palabra en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. ¿Cuándo es derramado ese amor de Dios en nuestros corazones? Cuando nosotros tenemos una dependencia de Él. Cuando nosotros deseamos y anhelamos hacer su voluntad. Si los hermanos de la alabanza gustan pasar, por favor, vamos a terminar con un canto. Es cuando el amor de Dios es derramado en el corazón del hombre. Es cuando el hombre es justificado, es perdonado. Viene el amor de Dios a ser derramado en el corazón. Y ese amor empieza a fluir. Entonces, tengo el amor para sufrir el agravio cuando hay un roce con mi hermano. No te preocupes, hermano. Todo está bien. Pero de corazón, hermano, no aquellos hermanos que a veces, no te preocupes, hermano, todo está bien. Y ni siquiera, sale pues, hermano, ahí nos vemos, hermano. No, un amor sincero, un amor celestial, hermanos. Que tienes la capacidad de perdonar. No te preocupes, hermano.
no pasa nada, vente. Cuando no podemos relacionarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, esa es la única causa, hermanos, porque el amor de Dios está siendo ahuyentado de nuestros corazones. Porque el amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor es la esencia, hermanos, de la vida del Hijo de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo podemos alcanzar todo eso, hermanos? Cuando tenemos esa dependencia de Dios. Que en este año, hermanos, tu vida sea más dependiente de Dios. Sea más dependiente. Y verás los resultados. Verás cómo tu vida empieza a crecer. Verás cómo Dios empieza a darte bendiciones espirituales. Y por consecuencia, lo demás, si te va bien en cosas materiales, es solamente consecuencia de la vida espiritual. Pero quizá dices, pero hermano, o la persona que no conoce a Dios dice, a mí me va bien y yo no busco las cosas espirituales. Ojo, ojo. Porque la vida del hombre no consiste en lo que posee. Si a usted le está yendo excelentemente, pero su vida no está siendo dependiente de Dios, ojo, se está prendiendo una luz ahí. Ese es el discernimiento que necesitamos para discernir qué decisión tomar, qué hacer. Es el discernimiento que necesitamos. Dios quiere que nuestras vidas crezcan, maduren, se fortalezcan ante aquellas dificultades que vendrán. Porque en este año, hermano, vendrán muchas dificultades. ¿Cuáles? No las sé. Pero las dificultades no van a faltar en tu vida. Pero Cristo, Él dice que vamos a tener aflicciones. Pero Él dice, yo he vencido al mundo. Yo te doy mi paz. Yo te doy mi tranquilidad. Te dejo mi palabra, te dejo a mi espíritu para que Él te guíe todos los días en tu vida. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y terminamos con un canto. Amén, más que a ti. Amén. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Que solo tú me puedes sostener. Así es, Señor. No daré mi amor, no daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. Amén, Señor.
amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Daré mi vida, daré mi vida a nadie más que a ti. Daré mi vida a nadie más que a ti. Daré mi vida a nadie más. Daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Daré mi tiempo, daré mi tiempo a nadie más que a ti. Daré mi tiempo a nadie más que a ti. Sea, Señor. Daré mi tiempo a nadie más. Daré mi tiempo a nadie más, que solo tú me puedes sostener. Amén. Daré mi amor, daré mi amor a nadie más que a ti, Señor. Daré mi tiempo a nadie más que a ti. Daré mi amor, daré mi amor a nadie más. Daré mi amor a nadie más, que solo tú me puedes sostener. Amén, Señor. Daré mi vida a nadie más que a ti. Daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. Daré mi vida a nadie más, que solo tú me puedes sostener. Amén, Señor. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Que solo tú me puedes sostener. Que solo tú me puedes sostener. Amén, Señor. Gracias por toda tu bondad, Señor. Gracias por toda tu misericordia en nuestras vidas. Señor, queremos ofrecerte en ese sacrificio vivo nuestras vidas este año, Señor. Tu gracia, tu sabiduría no falte en nuestras vidas para honrarte, para glorificarte y para dar esos frutos que te glorifican, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído el día de hoy. Señor, trae tu gracia. Hemos de convivir juntos en gratitud y en alegría, que nos has dado un año más, Señor, de vida. Sean momentos en los cuales tu Espíritu esté en medio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Amén, Señor.